Bueno, pues buenas tardes a todos. Eh, Estamos contentos de hacer la primera colaboración con Abogacía Joven y en esta, bueno, pues vamos a hablar de un tema pues, que puede parecer sencillo, pero que ya veréis que se puede complicar hasta el infinito. Eh, Yo soy Ramón Quintano, soy abogado de Girona y miembro vocal de la Junta Directiva de la AEAFA. Y la compañera que nos va a dar la charla es Nerea Sologaiztúa, que es abogada de Bilbao, gran abogada de Derecho de Familia de Bilbao y mejor compañera de Junta Directiva de la AEAFA. Bueno, antes de darle paso, dejadme muy brevemente a todos los que nos han dicho que hoy había mucha gente, no sé por qué. Quizás porque os interesa el derecho de familia y porque pensáis que estos de la AEAFA, la Asociación Española de Abogados de Familia, os podemos decir algo interesante. Y entonces, pues a todos los que os interesa el derecho de familia, yo os quería publicitar un poco o sugerir o recomendar que os apuntéis a la asociación. ¿Eh? Justamente cuando iniciamos esta colaboración con Abogacía Joven, una de las cosas que nos planteamos en la Junta Directiva fue reducir la cuota para los compañeros jóvenes. Entonces, esto es una modificación, uno de los estatutos que hemos hecho a finales de febrero de este año y desde aquella fecha los nuevos asociados con menos de 5 años de colegiación y menos de 40 años de edad tienen una reducción del 50% en su primera anualidad. La cuota anual es de 130 euros y por lo tanto se os quedaría solo en 65 euros el primer año. Claro, ¿esto qué ventajas da? ¿No? Pues bueno, tenéis acceso a la mejor revista de Derecho de Familia del mundo mundial, es bimensual, con toda la jurisprudencia del Supremo y de las audiencias comentadas de manera sencilla, webinars gratuitas en nuestra web, no solamente las que se van haciendo durante el año, sino las que ya están colgadas, que hay más de 50. Luego tenéis presencia gratuita en el directorio aboga.es con geolocalización para que os encuentren los clientes rápidamente, ¿no? Y con una ficha a modo de pequeña web personal. Recibís pues cada día, cada 2 días, jurisprudencia actualizada por nuestro compañero José Luis Zembrano. Esto todas las semanas, para que no se os escape nada, la doctrina más interesante. Evidentemente, descuentos en los congresos mensuales que vamos organizando por las diferentes ciudades de España y los diferentes colegios y, por supuesto, en las centrales de febrero o de marzo en Madrid. Y luego también para los que ya os guste mucho el tema o queráis formaros más y tal, hay un descuento en el curso de alta especialización que organizamos junto a la Complutense en Madrid y en el curso de sucesiones. Esto en la página web de la AEAFA tenéis toda la información. Para los que queráis pues, tener más información, pues la tenéis toda allí. Bueno, y luego lo más importante, todo esto está muy bien, pero lo más importante es pertenecer a una gran familia, que al final somos casi 3.000 abogados y abogadas de toda España, con todo lo que esto supone de, oye, yo tengo un problema yo qué sé, en Bilbao, ¿a quién llamo? Pues a Nerea, ¿no? O tengo un problema en Girona, ¿a quién llamo? A Ramón, ¿no? O tengo, pues esto, ¿no? Y esto, claro, esta red de casi 3.000 abogados, poco a poco, pues van a constituir o pueden constituir vuestra red de apoyo, ¿no? Precisamente en el Congreso Anual, donde nos damos cita 600 personas en Madrid, algunos de vosotros creo que ya habéis venido, estuvisteis en la previa, que es una cosa que hemos introducido hace un par de años también para abogados, para abogacía más joven, pues en estas jornadas hacemos también mucho networking, ¿no? Y ello por no hablar también de la labor de lobby que hacemos y tal. Bueno,
ya sabéis, ya ha salido en redes. Ayer estuvimos en el Congreso por el tema de los MASC, hablando con grupos parlamentarios para ver si quitan el dichoso MASC de los procedimientos de familia donde se ventilan procesos con menores. En fin, por todo ello, os animamos a que os unáis a la gran familia que es la EAFA y no dejéis pasar la oportunidad. Y yo, bueno, pues nada, sin más, Nerea, en fin, yo empezaría pues quizás ya entrando a delimitar un poco qué es lo que llamábamos la patria potestad, ¿no? O delimitar lo que es la patria potestad de la custodia, ¿no? Diferenciar un poco las dos cosas. Bueno, buenas tardes. Ya de paso, permíteme un minuto solo para saludar a toda la gente que nos está escuchando. Disculpadme porque yo no soy bastante, no digital, sino analógica. Pero bueno, aquí es un intercambio entre los que ya empezamos a ser los mayores y los que venís por detrás, ¿no? Vosotros tenéis una tecnología que nosotros no la hemos tenido y es maravilloso porque os va a facilitar un montón de trabajo en el despacho tedioso, pero cuidado con eso también, es decir, con los peligros de las IAs y demás. Pero sí que, disculpadme, que a todos vosotros os puede parecer esto en plan como un poco anacrónico, que no tenga el PowerPoint, pero bueno, hemos tenido unos problemas del directo y bueno, que sepáis que el material se os va a pasar, ¿vale? A todos los inscritos, porque no estoy en mi ordenador, con lo cual no puedo compartir pantalla, pero aun y todo a la EAFA no le detiene nada ni nadie. Efectivamente. Y efectivamente, yo antes de empezar, la idea de lo de hoy es un poco para aquella gente que estáis empezando a pensar en especializaros en familia, engancharos. Así, abiertamente y a bocajarro y a calzón quitado lo decimos. ¿Por qué? Porque el derecho de familia es muy bonito. El derecho de familia siempre se decía que lo más pasional o romántico es el derecho de familia y el derecho penal, ¿no? Pero más vocacional. Y ciertamente, pues en eso os invitamos a que os adentréis y os especialicéis en el mundo de AEAFA. Por eso mi ponencia hoy no va a ser nada doctrinal, ¿vale? O sea, yo soy abogada de trinchera y os voy a hablar un poco desde la experiencia y desde la practicidad. Para doctrina tenemos a José Luis Zembrano que nos hace unos comentarios espectaculares. Como os ha dicho Ramón, a toda la gente joven os animamos a que os hagáis socios de la EAFA. Tenéis un montón de cosas, aparte de los descuentos en las jornadas, tenéis un montón de jurisprudencia actualizada y también para contrastar doctrina. Digo, sentando las bases de lo que es y de lo que no va a ser esta charla esta tarde, ¿vale? Que sí, que sí. Bueno, dicho lo cual, espero que me escuchéis todos bien. Vale. Tenemos que tener muy claro y hay que trasladar al cliente de forma clara que la patria potestad no es la custodia, ¿vale? En un derecho de familia antiguo, ¿vale? Pero que esto es que se ha cambiado en nada, es decir, de 2005 a esta parte que, bueno, o sea, no es el Pleistoceno, o sea, que estamos hablando que en 20 años escasos ha tenido una evolución y una implementación que es muy consustancial al cambio social, ¿no? Por eso, yo hay una cosa que voy a decir antes de hablar ya de lo jurídico y del Código Civil, y es algo que digo siempre a mis clientes en el despacho. Ojo, la patria potestad es el todo, es el conjunto de derechos y deberes que tienen los progenitores por el mero hecho de ser progenitor y tener la filiación, ¿vale? Y tener la filiación, y en cambio la custodia es el día a día, con quién viven. Porque antes, en un, digamos, perdonadme, derecho de familia casposo, se mezclaba y de ahí teníamos también muchos problemas con los progenitores custodios que no delimitaban bien. Hay que delimitar bien. Evidentemente,
tenemos que irnos a la norma. ¿Y la norma qué nos dice? Bueno, pues tenemos el 154 del Código Civil, que es donde nos podemos centrar y podemos saber el contenido de lo que supone la patria potestad, y el 156, que es la forma del Código Civil que hay, nos dice cómo ejercerlo. Vale, estos dos artículos han tenido una reforma muy importante. No os voy a dar el tostón de la sinopsis cronológica legislativa, pero sí que hay datos que hay que tener muy importantes, ¿vale? Por ejemplo, el artículo 154 del Código Civil, que establece el contenido de la patria potestad, es muy importante porque, por ejemplo, cuestiones que antes eran jurisprudencialmente, formaban parte del contenido, ahora ya lo tenemos normativamente. En el año 2021 entraron dos leyes muy importantes en vigor, la LOPIBI, la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia, la Ley Orgánica 8/21 de 4 de junio, y tenemos también la Ley 8/21, que no es orgánica, pero que es de 2 de junio también, entró en vigor en septiembre, reforma la legislación civil y procesal, es para la que cambió todo el sistema de la discapacidad, y curiosamente, como en este país se hace muchas veces de que solo pasa por Valladolid y entonces voy y vamos a cambiar una ley sobre la discapacidad, pero de paso, pues cambiamos la patria potestad, cambiamos el régimen de visitas, etcétera. Aunque no tenga que ver con la discapacidad, que hay cosas que sí, pero en concreto hay cosas que no. Entonces, por ejemplo, en el 154 tenemos ya el principio rector de todas las medidas personales en los procesos de familia, que es el interés superior del menor, ya lo tenemos establecido normativamente en el 154, con una terminología mucho más acorde con la legislación internacional, como es la responsabilidad parental, y ahí claramente nos dice tres cosas importantísimas. Hasta esa reforma se nos hablaba de pues, velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarlos en una formación integral. Al final, eso traducido en la práctica, ¿qué era? Estar con ellos, cubrir las necesidades afectivas, cubrir las necesidades materiales, encargarse de que tuvieran una formación integral obligatoria, y luego representar y administrar sus bienes. Ese era el concepto tradicional. Vale, ya se mete con la reforma, dentro del contenido de la patria potestad, también la decisión sobre el lugar de residencia. Y esto es importante, porque luego lo vamos a ver, esto es un salto importante en algo que vemos mucho en los despachos: ruptura, y la situación muchas veces se vuelve insostenible en casa y pues uno de los dos se coge el niño y se pone el mundo por montera y se pira. Entonces, ¿qué sucede? Que cuidado, porque antes, cuando te hacían la consulta, pero bueno, yo me puedo ir de casa, claro que te puedes ir, puedes cesar en la convivencia. Nadie te está obligando en un proceso de ruptura que estés con la otra persona. Pero, ojo, ¿por qué? Porque lo que no puedes hacer es, de forma unilateral, cogerte al niño, cambiarlo de domicilio, en el sentido de cambiarlo ya de localidad, de comunidad autónoma, e impedir es decir, impedir el cómo, dónde vive y la relación con el otro progenitor. Y esto luego lo vamos a ver con el 225 bis, que también está la reforma, porque ahí ya tenemos por fin la posibilidad de inclusive atacar el tema por la vía penal. Por lo tanto, del 154, acordaros el contenido, ¿vale? Y también el derecho a ser oído también aparece en el 154. Luego nos vamos al 156, que es la forma de ejercerlo, ¿no? Evidentemente, la regla general, porque no os voy a leer el artículo, ya lo tenéis en el Código Civil. La regla general, ¿cuál es? El ejercicio conjunto, salvo que uno de los dos progenitores tenga suspendida o esté privado de la patria potestad. Pero si no, si tiene doble filiación, materna y paterna, o doble materna o doble paterna, entonces ambos progenitores van a, de forma conjunta, ejercer. Se tendrán que poner de acuerdo. Bien, pero parece a veces difícil que se pongan de acuerdo si hay una ruptura, ¿no? Y encima si esa ruptura ha sido conflictiva. Bien, para eso
existen diferentes cuestiones que vamos a tratar. Una es el tema de qué pasa cuando no nos ponemos de acuerdo y qué pasa si tengo una forma de funcionar, de la visión de la crianza la tengo totalmente diferente al otro progenitor. ¿Qué puedo hacer? ¿No? ¿Qué cosas hay? Bueno, 156 nos dice cómo se puede ejercer. Se puede ejercer de forma conjunta o se puede atribuir inclusive a uno de los dos determinadas funciones de la patria potestad. Inclusive va más allá del 156 porque nos llega a decir que cuando hay una discrepancia continuada y demás puede ser motivo de precisamente vía autoridad judicial se atribuya a uno de los dos. La discrepancia de patria potestad la vemos todos los días en el colegio, son las decisiones trascendentales, es decir, qué modelo educativo, un tratamiento médico, quirúrgico, psicológico, un tema religioso, todo eso son decisiones que nos las consultan en el despacho y tenemos que acudir a la regla del 156, ¿vale? ¿Qué sucede? Que, ojo, porque sí que es cierto que hay veces que en una ruptura contenciosa y muy conflictiva, pues al final tenemos que acudir a una discrepancia de patria potestad y si eso es algo recurrente, pues nos vamos a tener que ir no solamente a eso, sino que vamos a tener que acudir a la atribución de forma exclusiva por la autoridad judicial, que eso va a tener un límite temporal de 2 años. Pero, ojo, estábamos hablando... La atribución del ejercicio. Atribución del ejercicio. ¿Qué pasa? Que aquí quiero hacer un alto en el camino. Esto que estamos haciendo hoy, que es, bueno, centrar un poco las cuestiones básicas de las medidas personales, porque luego ya otros días, si seguís enganchados, pues van a seguir los compañeros con otros aspectos de los procesos de familia. Es importante que estamos hablando de los que venís por detrás y pensad que, por ejemplo, nosotros como especialistas en familia, y es lo que marca la diferencia entre un especialista y un generalista, podemos hacer en el despacho un traje a medida. De hecho, tenemos que intentar eso. ¿Por qué digo esto? Porque ciertamente el 156 nos habla de cuando hay discrepancia, la autoridad judicial, inclusive cuando esa discrepancia va en perjuicio del menor y de una forma renuente. Bien, pero ojo, de mutuo acuerdo podemos hacerlo en el convenio. Podemos hacerlo en el convenio. De hecho, el 92.4 nos dice que cuando habla de la custodia, ahí también habla de que se puede atribuir de forma exclusiva o en determinadas funciones a uno de los dos progenitores. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos, que es como mejor se entienden las cosas. Sí, ¿vale? sí. En el material que no puedo que lo veáis, ¿vale? Yo os ponía como ejemplo un asunto que tuve en el despacho en el que ciertamente nosotros íbamos a por una privación de patria potestad, que luego lo vamos a ver, pero teníamos miedo que no prosperase y inclusive citábamos esta posibilidad en un contencioso de poder atribuir de forma exclusiva. Era un progenitor con una patología mental que de forma constante obstaculizaba cualquier decisión en el ámbito de la patria potestad que ya estaba redundando el perjuicio del menor. Bien, es un caso muy específico. Pero ojo, también lo vais a ver porque os lo he puesto, convenios en los que, por ejemplo, pues comparando la expresión, uno fue a por tabaco y no volvió. Es decir, yo he tenido asuntos en los que uno de los dos progenitores ha rehecho su vida y, por ejemplo, se cruza el charco, se va a vivir a México y de forma, bueno, negociada y demás, pues consiente en que en el convenio se le atribuya al que se queda aquí con los menores la atribución exclusiva. Y eso, que sepáis que se puede hacer y es muy interesante en supuestos así. Por ejemplo, en turnos de oficio, cuando tenemos a un progenitor desaparecido en combate, pues ahí no vamos a poder negociar, no vamos a poder ponerlo en un convenio, pero sí solicitarlo en la demanda. Y desde luego en los convenios, sin duda, sin duda.
Hay veces que, tenemos que, es nuestra labor como abogados de familia trasladar a los progenitores que aquí no se trata de propiedad. El niño o la niña o el adolescente no tiene que ser como un bien mueble, sino que es una persona. Y es una persona que precisamente su interés es el que debe regir, no el interés particular de cada uno. Y esto quiere decir que, por ejemplo, si uno de los dos hace caso omiso siempre antes de la ruptura de todo el tema de la educación, no importa el que tenga el otro la atribución íntegra de la educación. Vale. No es lo habitual, pero nosotros tenemos que ir un poco sentando camino, ¿no? Y respecto al tratamiento, solamente una cosa, el tratamiento médico, quirúrgico, psicológico es como muy significativo en la patria potestad, y que sepáis que con la ley 821 se modificó la necesidad de recabar ese consentimiento previo en el 156 en aquellos casos en los que haya el elemento penal de violencia de género o violencia doméstica, inclusive sin la interposición de la denuncia. Ramón, respecto al tema de... Ahora sí. Lo que hemos hecho al principio es, dentro de que nosotros estamos hablando de medidas personales, va a haber otros compañeros que van a hablar de medidas económicas, medidas patrimoniales, tal, medidas personales. Hemos empezado diferenciando la patria potestad de la custodia. Primero la patria potestad. La patria potestad, hemos hablado del contenido, del concepto, del derecho de ver patria potestad, que lo tiene todo el mundo, y del ejercicio de este derecho de ver, que puede ser exclusivo o compartido como es habitual, ¿vale? Y que se pueden hacer pues diferentes, por ejemplo, si un padre es maestro, pues a lo mejor se separan y dicen, oye, pues de las cuestiones escolares se encarga el padre que es maestro. Y si la madre es médico, pues de las cuestiones médicas se encarga la madre que es médico. Por ejemplo, ya está. Y eso lo pactamos en un convenio. Vale. Ya hemos hablado de la patria potestad. Vamos a hablar ahora de la custodia, si te parece. Sí, lo único, si me... Espera, lo único, si me permite... Perdona, lo único, si me permite, solo... ojo, la patria potestad... Ya con esto termino porque si no, efectivamente no nos va a dar tiempo a más cosas. Pero sí que, ojo, privación, suspensión. Bueno, ojo. Claro. Es que esto, ahí entramos en un... O sea, estamos en kilómetro cero, conceptos muy básicos. Sí, pero titulares, ¿vale? Que sepamos que no, la patria potestad no es caballito blanco. Es decir, yo tengo la afiliación, el niño es mío, hago lo que se me pone en la punta. No. Es decir, cuidado, ¿vale? El 170. Incumplimiento grave de los deberes y obligaciones de la patria potestad pueden dar lugar a que se te prive de la patria potestad. A una declaración de privación. Exacto. Es decir, puede haber una privación de la patria potestad que, ojo, que también se puede solicitar. Antes se discutía si era en un ordinario o en un procedimiento de familia. Olvidaros. Si hay un incumplimiento grave, tangible, potente, se puede ir a una privación de patria potestad, pero, y eso se puede solicitar en un procedimiento de familia, en el que ex novo se ponen las medidas, o también una modificación si ya teníamos el ejercicio conjunto, ¿vale? Y luego, cuando presentas la demanda de divorcio, una de las medidas es que se le prive a este señor de la potestad porque... Exacto. Y luego también tenemos la posibilidad de que, por ejemplo, se pueda suspender la patria potestad porque hay una asunción de la tutela por parte de la administración pública, es decir, hay una declaración de desamparo porque los progenitores se entiende que no han cumplido los deberes y obligaciones y por lo tanto la institución pública es quien asume. En esos casos, inicialmente no se priva, sino que hay una suspensión. De la patria potestad. Lo que sucede es que pasados los 2 años, si no se recupera, puede llevar a una privación de la patria potestad, ¿vale? Y dato importante también, porque podéis, cuando estéis ahora en el ejercicio, si estáis en turnos de oficio y demás, vais a poder trabajar con gente que igual puede tener esta situación
Ojo, artículo 110, el hecho de que tengamos la privación de la patria potestad no exime de los deberes de velar por los hijos y de alimentarles. Pero bueno, efectivamente hemos dicho titular, pasamos a la custodia, si quieres. Venga, la custodia, que es el segundo tema, ¿no? De las medidas, digamos, que cuando, por cierto, Nerea, una cosa, que cuando hablamos de patria potestad y de custodia, ya lo entiendo, pero el lenguaje, ¿no? Esto de modernizar un poco el lenguaje, ¿no? De que las cosas, cuando decimos las cosas, tienen consecuencias, ¿no? Por ejemplo, en Cataluña no hablamos de patria potestad, sino que hablamos de potestad parental o potestad sobre los hijos, ¿no? Quitamos lo de la patria, que parece que los padres, ¿no? Y en relación a la custodia, bueno, pues hablamos más de guarda, no de custodios, porque no estamos custodiando a nadie, estamos guardando, ¿no? Es una de las... Pero bueno, ya los entendemos todos. Patria potestad y ahora custodia. Venga, ¿cómo está el tema, cómo está la situación de la custodia? ¿Custodia individual, guarda compartida? ¿Qué preferencia, cómo lo enfocamos? Vale. Al hilo de lo que decías, yo algo que suelo decir mucho en el despacho es, vamos a ver, el día a día del niño, niña o adolescente, ¿con quién vive? ¿Con quién está? ¿Quién le guarda? ¿No? Y puede ser exclusiva o compartida, monoparental o compartida. Ciertamente el sistema que tenemos estatal, en el Código Civil, no establece una preferencia por la custodia, por la guarda compartida. Sí que jurisprudencialmente la tenemos de una forma clara y rotunda. La custodia compartida se introdujo en el año 2005 en el Código Civil. No vamos a ir hacia atrás y meternos una chapa, pero sí que es importante esto porque, claro, daros cuenta que han pasado 20 años y seguimos sin tener una preferencia por la compartida, aunque sabemos que en los tribunales sí la tenemos. Y la tenemos porque la jurisprudencia es una preferencia legal. No tenemos una preferencia legal. Sí jurisprudencial legal, ojo, legal a nivel estatal, porque luego tenemos... O sea, derecho territorio civil común. Efectivamente, en el territorio civil común no hay una preferencia legal de la custodia compartida, porque sí que es cierto, si tú coges el artículo 92, no lo establece como tal. Si fue reformado con las leyes que antes hemos hablado y si se introdujo también ya de forma normativa como criterio de interés del menor, también se reformó en ese sentido el artículo 92. Pero la realidad es que no establece, el legislador pues no ha perdido esa oportunidad, digamos, de algo que jurisprudencialmente ya se ha aceptado y es pacífico, que es la modalidad más deseable, más que mejor se ajusta con el desarrollo evolutivo del menor, porque al final no nos olvidemos que dentro de que ojo, importantes. Vamos a estar hablando todo el rato del Código Civil, pero también echar un ojo a la Convención de los Derechos del Niño, que ahora cuando empecéis es como, ¿qué me estás diciendo, Nerea? Bastante tengo con estudiarme el Código Civil, pero la Convención de los Derechos del Niño es norma en España y nos da contenido a lo que algo muchas veces nos resulta un poco abstracto, que es el interés superior del menor, ¿vale? Eso dicho también, que se me había olvidado decirlo. Volviendo al 92, claro, legalmente en territorio común no tenemos la preferencia, sí jurisprudencialmente. Curiosamente, con la LOPIBI, con la ley integral, con la ley orgánica 8/21, se modifica el artículo 92, pero eso no se cambia, ¿vale? Sí que tenemos legislaciones como vosotros, Ramón, en Cataluña, nosotros en País Vasco, en Aragón también, y bueno, Navarra no es exactamente creo, no me corregís los navarros, no es una preferencia como tal, pero sí que se tiende, digamos que lo que se viene a decir es que se pongan de acuerdo ambos progenitores y que haya un régimen igualitario para ambos, que al final es un poco el trasfondo de la compartida, ¿no?
En este sentido, claro, ni el Código Civil ni tampoco las legislaciones autonómicas nos dicen qué tipo de alternancia, ¿vale? Sí que es cierto que, pues bueno, al final la inercia suele ser, por ejemplo, en el País Vasco, suele ser semanas alternas, pero si reivindicamos la especialidad y si reivindicamos el interés del menor, habrá que ver circunstancias. Porque hay veces que en función también de la edad, hay veces que quizás en adolescentes pues no funciona tan bien la alternancia semanal y nos vamos a una alternancia quincenal y ya no hay visitas intersemanales, pero sí, por ejemplo, se hace el cambio, es decir, hay esas visitas el fin de semana que hay en medio en esos 15 días. Es decir, que un compañero de despacho siempre dice, en el juzgado se pinta con brocha, en el despacho pintamos con Rotary. Sí, señor. Y, Sí, por señor. ejemplo, si tú me corregirás, pero vosotros en Cataluña soléis tener muchas veces el sistema de 221, que también va en función un poco de las circunstancias personales de la familia. Y de ahí es nuestro trabajo, si estamos en sala, trasladárselo a su señoría, y si estamos en el despacho negociando y haciendo borradores de convenio, el hacer ese traje a medida, ¿no? Ese guante. Yo simplemente en el material lo vais a tener, pero Ramón, permíteme nombrar una sentencia que para mí es importantísima porque es un poco la que nos trae el cambio de paradigma, que es la del 2013. De hecho, por ejemplo, los criterios que establece esta sentencia en la ley 7/2015, que es la ley del País Vasco, casi calca esos criterios, ¿no? Para decidir sobre la fijación de una guarda, si compartida o individual. Efectivamente. Y Esa esos es la de criterios, Encarna Roca, ¿no? efectivamente, y estos criterios, bueno, esa sentencia os la digo, pero vais a tener el material, disculpadnos. Es la sentencia número 257/2013, recurso número 225/2011, fecha 29 de abril de 2013. Luego, pues bueno, hay infinidad de ellas, ¿no? Reiterativas Sí. de esa hasta hoy en día, ¿no? Pero esa, por lo menos, a mí me parece que es muy pedagógica porque establece los criterios que luego se han ido desarrollando, ¿no? Estos Y en criterios esa, los copiaba un poco de la legislación catalana, Encarna y Roca, la nuestra, que fue y la la última vuestra. ley autonómica. Bueno, Bien, es que todos nos copiamos, Nerea. sí, Está todo inventado. sí. Bueno, yo aquí sí que, claro, nosotros que, digamos, somos los últimos que entramos de las legislaciones autonómicas, al principio lo cogíamos como la tabla de Moisés y en plan, bueno, no cumplo todos los criterios porque hay mala relación o edad corta de los menores. Bueno, eso todo se ha ido interpretando, ¿no? Pero sí que me gustaría, como no, es imposible, necesitaríamos una webinar solo de custodia, pero sí que cuestiones importantes que nos van a surgir en el despacho, ¿no? Por ejemplo, la mala relación entre los progenitores. Cuando estamos hablando de criterios para decidir si adoptamos compartida o individual. Efectivamente. Por ejemplo, en nuestra ley, en el 9.2 de nuestra ley, se nos dice que la mala relación no impedirá. Claro, eso el papel todo lo soporta. Luego tenemos que ver el caso concreto. Aquí hay una sentencia maravillosa que además es de Dolors Viña, que habla claramente de cómo la guarda compartida exige que haya unas condiciones de coparentalidad, ¿no? de colaboración, porque si no, tenemos a niños moviéndose de una casa a otra y una mera alternancia habitacional. ¿Vale? La compartida es otra cosa. No se trata de que los progenitores sean colegas, ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. Se trata de que, hombre, haya una comunicación, haya una fluidez, haya un respeto absoluto del uno por el otro. Que Como sí, que sí. progenitor, algo que nosotros lo vemos muy básico, bueno, luego en la práctica, en el día a día, los progenitores lo olvidan y nosotros somos los que tenemos que decirles. Entre otras cosas porque esa falta de coparentalidad es imposible que funcione una compartida y luego vamos a tener un daño emocional tangible al que nos vamos a tener que ir a una modificación de medidas casi seguro.
En esto hay muchísima jurisprudencia. Cada uno, cuando esté solo ante su caso y ante la jurisprudencia, buscará la sentencia que siempre, a ver, la águila, que te dé la razón de lo que tú dices, ¿vale? Pero la realidad es que yo en lo que se os va a entregar os he puesto diferentes sentencias del Supremo que claramente lo que dicen es que, hombre, aunque sea un régimen preferente, si hay una conflictividad ya que se traslada con un daño tangible, emocional, y afectan de modo relevante a eso que es el desarrollo evolutivo del menor, no tiene sentido. Por lo tanto, tenemos que ir viendo caso a caso. Respecto a esto, creo que es importante también hablar del plan de parentalidad, cuando estamos hablando de la custodia. Vale. Bueno, Y a más de ver, la compartida. Porque, por ejemplo, el plan de parentalidad nosotros en nuestra ley no se nos exige, pero sí es conveniente. Y yo la verdad es que a raíz de entrar en la EAFA y, bueno, tener la suerte, la enorme, inmensa suerte de estar actualizado, de tener toda la jurisprudencia última y de contrastar con otros compañeros, ciertamente, bueno, pues yo ahora sí que, aunque no sea obligatorio en nuestra legislación autonómica, en los convenios reguladores, desde luego, siempre, y en demandas contenciosas también procuro. De todas formas, vosotros ahí es obligatorio, a Ramón. ver, a ver, efectivamente, en Cataluña es obligatorio aportar junto con la demanda o incluso dentro de la demanda, en el texto de la demanda, un plan de parentalidad. El Supremo, o sea, en la ley, en derecho común civil, no está esto. Es decir, no se nos exige aportar un plan de parentalidad, pero el Supremo, en una primera sentencia de 3 de marzo de 2016, de Seijas, ya dijo, oiga, hay que presentar, es obligatorio presentar un plan contradictorio para concretar la forma y contenido del ejercicio de la guarda y custodia compartida. Y le confiere tanta importancia a la presentación de este plan contradictorio que la ausencia, dice, llevaría a no acordar la guarda conjunta, ya que se colocaría al menor en una situación de verdadera incertidumbre sobre su cuidado y escolarización. Vale, vamos a ver. Lo que nos dice el Supremo es, oiga, aunque la ley no lo diga, apórteme un plan, una hoja de ruta, que el Supremo le llama plan contradictorio, en la que me diga usted, cuando usted pide la guarda compartida, ¿para qué quiere la guarda compartida? ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es su propuesta? Y esto tienes que explicar qué vas a hacer, qué actividades extraescolares, dónde va a ir el niño, cómo se van a decir las decisiones importantes, todo esto. Esto hasta los 18 años. Esto ha ido evolucionando hasta una sentencia última de Parra Lucán, también del Supremo, de 26 de septiembre del 23, que dice, bueno, cierto que hay sentencias que empezó con esta de Seijas del 2016, que exigía que se aportara un plan de parentalidad para nosotros decidir si dábamos o no dábamos la custodia compartida, pero bueno, oye, no lo podemos poner como un requisito de procedibilidad. Si usted no me aporta un plan contradictorio, un plan de parentalidad, pero usted en la demanda me explica y cuando a la madre y al padre se les pregunta, se entiende perfectamente lo que van a hacer, pues ya es suficiente. Es decir, no puede llevar a la consecuencia de no poner una guarda compartida si no hay un plan de parentalidad. Pero aunque haya esta sentencia última de Parra Lucán del 23, ojo, no está de más a la hora vosotros de pedir una custodia compartida, hacer este esfuerzo de explicarle al tribunal, hacer este plan contradictorio. Cuando hablaba de las webinars que hay en la web de la EAFA, hay una webinar de 12 de mayo del 20, que estábamos en plena pandemia, que la hizo una compañera de Cataluña, Sonia Álvarez, y moderó Beatriz de Pablo Murillo,
Y se llama así, el plan contradictorio. Cómo afianzar la petición de guarda y custodia. Por eso es importante, esto no está en la ley, esto está en la jurisprudencia, ha ido evolucionando, pero fijaros, el Supremo decía, oye, es que yo, ¿cómo voy a decidir si hay una guarda compartida o no? Si usted no me dice, no me hace un planteamiento vital de qué van a hacer con estos niños. Por tanto, por eso es importante lo del plan de parentalidad. Pero Nerea, no te quito más tiempo, venga. No, por Dios. Aquí ahora teníamos que hablar de las visitas. Sí, pero Sí, antes de las visitas, si me vale. permites, perdona, Ramón, dos Sí, cosillas que me parecen importantes, porque claro, comprimir todas las mías personales, pero sí un sí, poco titulares para picaros la curiosidad y luego leer nuestra revista, entrar en la web sí, y sí. demás, ¿no? Y acercaros a nosotros. Eh, bueno, más bien a la EAFA, y todo lo que eso supone, ¿no? Importante, la voluntad, ¿vale? Porque esto es muy recurrente en el despacho. Bueno, pero es que mi hija ya me ha dicho que cuando tenga 12, porque ya me he enterado en el parque, que es súper jurídico, que a partir de los 12 ya decide. Típica leyenda urbana. Entonces, vamos a derribar esas leyendas urbanas, ¿vale? Vamos a la ley. Primero, nos daría también para otro webinar, pero sí que llamar vuestra atención sobre diferentes cuestiones. El artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño dice el derecho del niño a ser oído. Luego, la observación general 12ª está muy bien porque nos da las pautas para poder ser garantizado. Nos tenemos que ver luego en el ordenamiento jurídico nacional, ojo, que antes he dicho que esto que parece que es como de la convención, pero que el derecho internacional en ese sentido, España suscribió la convención y es de obligado cumplimiento. Pero bueno, ya entrando en casa, ¿no? Artículo 2 de la Ley Orgánica 1/96, ahí ya nos establece dentro de los criterios, pues también nos habla del interés general del menor y llamo vuestra atención porque dentro de los criterios también está, para garantizar precisamente el interés del menor, el derecho a ser oído, que no es algo optativo, es que es ley. Claro, ¿qué pasa? Aquí entraríamos con algo que nosotros estamos discutiendo mucho, que es la discriminación por razón de la edad, porque sí que es preceptivo, en todo caso, a partir de los 12, antes, en aquellos casos que el menor tenga madurez. Sí que, por ejemplo, la Ley de Jurisdicción Voluntaria, el artículo 19, sí nos habla de cómo poder hacerlo, pero la realidad es que algo que hemos reivindicado nosotros muchas veces, que en función de dónde seas y de dónde te toque, se hace de una forma distinta. Hay que intentar, en la medida de lo posible, proteger a los niños y que se hagan condiciones de garantía, que no tengan que hacer el pasillo delante de los progenitores y que no se haga el mismo día de la vista y en una sala de vistas. Pero eso es otro tema que no nos da tiempo, pero sí que es muy importante. ¿El menor decide? Pues no, pero tiene que ser oído. Otra cosa es que luego la voluntad del menor que se tomará en cuenta y se tendrá que ponderar junto con los demás elementos concurrentes en esa decisión a dirimir, pues tendrá un peso mayor o menor. Pero la realidad es que no es, como tengo 12, yo ya le digo a mi madre que me quiero ir a vivir con ella, porque la mera preferencia del menor, por lo menos, desde luego, en el País Vasco, no determina. A pesar de tener el régimen, teniendo el régimen de compartida, la preferencia no determina. Ahora bien, claro, las cosas como son, hay determinadas edades que ya se presume un grado de madurez tal que sí que es muy determinante la voluntad, y eso es así. O sea, en la práctica sabemos que menores de 15, 16, 17, a pesar de que tengamos un régimen preferente, si su voluntad no está mediatizada o adolece de un grave déficit porque está bien instrumentalizada o está condicionada por una patología que puede suceder, por una adicción. Yo tuve un asunto de un chaval adolescente que en compartida quería ir realmente con el padre porque la madre negociaba con
con él para jugar al Fortnite y en cambio el padre, pues para fastidiar a la madre, le dejaba jugar todo y más. Y entonces intenté sostener con el equipo psicojudicial que esa voluntad estaba mediatizada por una patología que era una adicción al videojuego. No lo conseguí probar y se fue con el padre. Pero bueno, hay que intentarlo. De todas maneras, Nerea, esto da otra vez para otro webinar, ¿eh? Por lo tanto, yo, si te parece que nos queda un cuarto de hora, hemos hablado de la custodia, ¿eh? Si era compartida, ¿no? El nombre, custodia compartida, el apellido, ¿no? Por semanas alternas, 223, 11111, y en realidad lo mejor sería hacer un traje a medida a esa familia. Porque si depende de la logística y de los horarios de los progenitores, etcétera. Por lo tanto, vale. Luego, si es custodia compartida, entonces ya ahí entramos en el régimen de visitas, ¿no? O un régimen de estancias, ¿no? Exacto. En terminología más moderna, porque así nos quitamos todo el tema de el padre, ¿no? Que suele ser, que es el visitador, ¿no? Que parece un visitador médico, ¿no? Sí. O, bueno, pues también te suele recordar a cuando vas a prisión, ¿no? Régimen de visitas. Y sí que quizás puede parecer de un derecho a familia más casposo. Sí, más antiguo, sí. Más antiguo. Pero la realidad es que hay que establecer tiempos de estancia, hay que establecer la comunicación y hay que establecer tiempos de estancia. Y esos tiempos de estancia dependerá de si estamos de elementos muy diversos, como si estamos, o sea, quiero decir, dependerá de si estamos en una custodia monoparental o en una compartida, dependerá también de la edad del menor y dependerá también de la situación de los progenitores laboral, etcétera. En esto sí que yo en el material os animaba y rompía una lanza a favor de, bueno, hay sentencias maravillosas porque hay jueces maravillosos, pero si un abogado no lo ha planteado, ese juez no dicta esa sentencia. Atreveros, no caer en los automatismos, en la inercia, porque ciertamente, bueno, hace unos años parecía que el que no tenía la custodia tenía 1 o 2 tardes entre semana y fin de semana alterno de viernes a domingo y mitad del periodo vacacional. Pero eso ¿dónde lo pone? En el Código Civil no lo pone, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque tirábamos de inercia y automatismos. Hay que romper esos automatismos. De hecho, lo estamos viendo cuando concurre un elemento penal, que ya el Constitucional lo ha dicho. Tenemos que ver también las circunstancias, porque tú habrás tenido, Ramón, en el despacho, como yo, gente que también bueno, pues porque al final nosotros manejamos tripas, ¿vale? No raciocinio ni cabeza, manejamos tripas y piel. Entonces hay gente que en la pelea con el otro, pues para que el otro no le diga que no le interesa el menor y demás, se dice, no, y yo quiero 3 tardes y hasta el lunes, y luego, pues por ejemplo, es para dejarle con sus padres o con un cuidador, ¿no? Cuidado con eso, hay que intentar ajustar bien, porque aquí nuestra obligación como abogados de familia es proteger a ese niño. Entonces, hagamos ese traje a medida. Sí que es cierto que ese traje a medida en un convenio regulador lo vamos a poder hacer más, ¿no? Que si lo hacemos al final en un contencioso, que si su señoría está inspirado, pues igual sí que afina. Pero aun y todo, si no hemos conseguido cerrar un acuerdo, perdamos el miedo a pedirlo en el contencioso. Vale. Oye, Nerea, faltan 10 minutos, dejamos 5 o para que hagan preguntas si no me dicen lo contrario, pero en 5 minutos yo querría hablar de 3 cosas más, aunque sea muy esquemáticamente. Primero, del artículo 94 del tema penal. ¿Qué pasa cuando hay violencia? Segundo, ¿qué pasa con las visitas de los abuelos? Y tercero, ¿qué pasa con las mascotas? Estos 3 temas en 5 minutos y, bueno, es que si no se nos va el tiempo. Bueno, a ver si la gente está contenta y hacemos más. Vale, muy rápido. El 94 se reformó con lo que hemos dicho antes, estas leyes que son muy importantes del año 21, que curiosamente en el 94
se modifica con la Ley de Discapacidad 821, no con la Ley Orgánica de Protección Jurídica Sí, sí. frente a la violencia. Esto que hace el legislador, esto que hace el legislador. Exacto, sí. Pero bueno, nosotros tenemos que jugar la partida con las cartas que tenemos y tenemos este legislador. Entonces, lo que supone este artículo es que inicialmente parecía, del tenor literal del artículo, en una primera lectura parecía, y desde luego la Fiscalía que incurrió en ese automatismo y muchos jueces también, que si había un elemento penal, ya por imperativo legal, por misterio de ley, ya no había un régimen de visitas. Y eso, digamos que en paralelismo con lo que tenemos en el 92.7, que no hemos hablado antes, pero que hay que decirlo, que la custodia compartida, hoy por hoy, en el ordenamiento civil común, el 92.7 lo impide, ¿no? Si hay violencia, si hay violencia. Sí hay violencia. Y entonces, el 94 se cayó en la aplicación en ese automatismo. Bueno, pues no es así. Es decir, no está diciendo el artículo 94 que no haya visitas si hay un elemento penal. No, no lo dice, ¿vale? Otra cosa es que si se establecen las visitas, el juez deberá, en interés del menor, motivar y argumentar. Pero eso es así, lo tenéis que saber. Hay una sentencia del Constitucional. Efectivamente. Vamos a dar la referencia para que los que escuchan en casa. Tribunal Constitucional número 106/2022 de 13 de septiembre del 22. Recurso de inconstitucionalidad 5570/2021. Se plantea si es constitucional el artículo 94, un recurso que lo formula Vox, y finalmente el Constitucional lo que aclara es que viene a decir que si es constitucional, lo que viene a decir es que el 94 en ningún momento está diciendo que de una forma sistemática se impide. Lo que está diciendo es que se tiene que valorar la relación del progenitor, se tiene que valorar los hechos que están siendo objeto de investigación, se tiene que valorar la peligrosidad, se tiene que ponderar todas esas circunstancias para determinar en interés del menor si es interés del menor hay que establecer o no hay que establecer esas visitas. Es un auto muy, muy interesante y que desde luego lo vais a utilizar mucho, por favor, echarle un ojo. Y en esa línea, citaros, porque no me da tiempo a más, pero citaros una sentencia que también hay muy reciente en esa línea, que es la de 29 de enero de 2026, número 9626, recurso 5000/2025, de Raquel Blázquez, que también va en esa línea. Del Supremo. Del Supremo, sí. Hay cierta tensión entre la implementación y endurecimiento de la lucha contra la violencia de género y doméstica con la interpretación que el Alto Tribunal y el Constitucional, el Supremo y el Constitucional nos están dando. Esta línea, por favor, bueno, que sepáis que está ahí, indagarla en el material, ya os voy a citar, ya están citadas las sentencias y se os va a mandar, pero venga, y muy telegráficamente, abuelos y mascotas, ¿qué quieres decir? Vale, abuelos, 160 del Código Civil, ¿vale? Juicio verbal, no vamos a entrar con los MASC, pero es un verbal. Pero ojo, porque no es el 160 nos lo dice, luego nos vamos a la ley de enjuiciamiento civil, al título y el libro, capítulo que nos habla de los procedimientos de familia y no encuentras lo del abuelo. Pero ojo, porque en el verbal, ya cuando regula el juicio verbal y te mete el abuelo, las visitas de los abuelos, tíos y allegados, te remite a la especialidad de familia. Y esto es importante porque hay que tomarlo en cuenta que no es un verbal normal. Procesalmente es un verbal especial de familia. Exacto. La materia es orden público, es indisponible, 751, en materia probatoria 752 también se aplica en este tipo de procedimientos. Aquí sí decir que hay veces que es difícil conjugar cómo establecer esas visitas. Yo en la materia los pongo, sentencias, hay una muy interesante que establece cómo no puede ser que en un tema de abuelos, cuando concurren con progenitor al final, haya una
un régimen de visitas de un progenitor no custodio, ¿vale? No calquemos, ahora voy yo y pido las No puede ser visitas lo como si mismo, no fuera, puede ser lo mismo. efectivamente, porque no es lo mismo, y ya lo dijo Vale. el Constitucional. Oye, Pero aparte, y déjame un segundito, Ramón, un inciso, se presume, es decir, nosotros vamos a ir a caballo ganador si lo pedimos, ¿vale? Porque como abogados de los abuelos. efectivamente, de los tíos y los allegados. ¿Por qué? Porque se presume que por derecho natural ahí es beneficioso para el menor. Pero el 160 nos dice que nos pueden oponer justa causa. ¿Y qué es justa causa? Justa causa no tenemos un concepto normativo, nos tenemos que ir a la jurisprudencia. Bueno, Jurisprudencia. entonces hay veces que puede suceder que se alegue justa causa porque el padre, por ejemplo, tiene suspendidas las visitas en un procedimiento penal y se alega como justa causa que el padre va a intentar a través de los abuelos ver a ese menor. Bueno, un poquito Vale, cuidadín oye, una con el tema. cosa, es que no sé si hay preguntas o no hay preguntas. Vale. Vamos avanzando en el tema de las mascotas, porque esto sí que, el tema de las mascotas es un tema también nuevo, ¿no? Muchas Sí. veces cuando hay hijos se pacta, ¿no? Oye, que las mascotas estén con los hijos, ¿no? Con la guarda, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, no hay hijos o tal? ¿Qué hacemos? Vale, en este tema de las mascotas, claro, aquí sí que ha habido una evolución brutal, ¿no? Porque antes en el Código Civil estaba como un bien semoviente. No sé qué ha pasado, no veo a nadie. Ah, Te vemos, no te vale, preocupes. un bien semoviente. Y de ahí, pues hemos pasado a que se modifique el Código Civil y en relación con las rupturas tiene encaje, ¿no? Esto viene por una reforma también del 21, en concreto por la ley 17/21 de 15 de diciembre, y son medidas de carácter dispositivo, no nos olvidemos. Es decir, si no lo Pero pedimos el juez de Nerea, oficio, no lo va a hacer. esto lo podemos pedir en una demanda de divorcio, ¿no? Como medida, Exacto, oye, exacto. y en un convenio ponerlo, que Regularlo. el perro Rocky estará con los niños cuando estén con la madre y cuando estén con el padre estará el Rocky con los niños también. Efectivamente. Y cómo se van a pagar los gastos de comida de Rocky? ¿Y cómo se van a pagar los gastos de veterinario de Rocky? Y el seguro. Eso es. Ahora bien, lo que sucede es que lo tenemos que pedir porque es dispositivo, lógicamente, Obviamente. no es un menor de edad. Sí que es cierto que una vez que cuando se introduce en el artículo 90 dentro de las medidas que hay que adoptar en una ruptura. Y también es objeto pues, de modificación de medidas, etc. Ojo, porque de hecho, y ya es abrir otro melón, pero lo voy a decir titular, hay veces que bueno, hay una sentencia en concreto que se ha empezado a introducir el tema de la violencia vicaria a través de un animal. Sí, 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 ¿Vale? sí, sí. O sea, que no es, no es, No es una no, cuestión, puede no ser una cuestión menor, exacto. efectivamente. De hecho, bueno, eh, tiene también su aquel si entra en juego el 92.7, porque claro, lo que por un lado protegemos, por el otro lado no puede Vale. contradecir esa protección. Oye, pues no sé si está gente, no sé si está Jennifer de la organización que nos dice algo sobre preguntas, porque yo veo Sí, un reloj que va corriendo para atrás y Estamos un sí. poco contra Hola, el ¿me reloj. escucháis? sí, sí. Hola, sí, no os preocupéis por el reloj. O sea, el reloj es para que os orientéis con el tiempo Ah, de que vale, es una hora, pero y no vamos significa que se hemos vaya ido a a cerrar. piñón, hemos ido a piñón. Sí, han llegado varias preguntas, pero por el relojito que estáis viendo no os preocupéis. Ah, vale, vale. Vale, Vale, pues no Pero sé si nos... ¿las haces ahora las preguntas sí, o cómo? voy a comenzar con las preguntas. Bueno, lo primero, muchas gracias a los dos. Enhorabuena, Nerea, por esta ponencia tan interesante. Han llegado bastantes mensajes, varias preguntas. Algunas son un poquito largas, entonces voy a leerlas despacito, sin problema me interrumpes, lo repito, o sea, me vais diciendo, ¿vale? Sí, sí.
Vale, pues cuando me digas comienzo con la pregunta de Sara González. Vale, adelante. Vale, Sara González dice, buenas tardes. Hoy mismo discutí con una compañera que significaba lo establecido en medidas civiles en procedimiento de delito leve de vejaciones. El auto decía literal, la guarda y custodia del menor para la madre siendo la patria potestad compartida entre ambos progenitores, si bien el ejercicio de la patria potestad se atribuye a la madre, en tanto subsista la medida cautelar o pena accesoria de alejamiento y prohibición de comunicación del progenitor frente a la progenitora. Y pregunta, ¿es lo mismo privación de patria potestad del artículo 170 del Código Civil que una atribución del ejercicio de la patria potestad provisional de la madre del artículo 156 del Código Civil? Y bueno, hacer más preguntas si quieres responder, para no decirte todas seguidas. Vale, Jennifer, discúlpame porque no sé si estaba hablando de un delito leve o no he oído bien. Lo repito sin problema. Mira, vuelvo al inicio, que comenta que discutió con una compañera que significaba lo establecido en medidas civiles en procedimiento de delito leve de vejaciones. Y dice textual lo que dice el auto, que dice, la guarda y custodia del menor para la madre siendo la patria potestad compartida entre ambos progenitores, si bien el ejercicio de la patria potestad se atribuye a la madre, en tanto subsista la medida cautelar o pena accesoria de alejamiento y prohibición de comunicación del progenitor frente a la progenitora. Vale, por no monopolizar, yo seguro que si estuviéramos aquí a nivel presencial lo entendía mejor la pregunta, pero de lo que me ha parecido entenderte, vamos por partes. Primero, con un delito leve, ostras, me parece muy desproporcionado esa medida penal, ¿vale? Porque cuando estamos hablando de una afectación por el elemento penal en la patria potestad, suelen ser situaciones de una violencia de más calado, que precisamente por esa, por ejemplo, habitualidad y por esa intensidad de la violencia, bueno, pues de ahí se desprende la peligrosidad que es incompatible con el interés del menor. Pero en un delito leve me cuesta trabajo. Ahora bien, sí que es cierto que, bueno, pues un tema penal de violencia doméstica o de violencia de género, porque sabéis que es distinto en función del sujeto activo del delito, puede dar lugar a una afectación de las medidas civiles. Ahora, suspensión y privación no es lo mismo, ¿vale? Porque la suspensión es que esas facultades, esos derechos que se tienen porque al final la patria potestad, decíamos al principio, que es un conjunto de derechos y deberes, ¿no? De facultades y obligaciones, pues que afecte y por lo tanto se atribuya al otro, al que, entre comillas, está limpio de ese elemento penal. Y eso significa que es una suspensión, la suspensión significa que sería una afectación temporal, mientras que la privación es otra cosa, ¿vale? El 170, que habla del incumplimiento grave de las obligaciones, estamos hablando de otra cosa. Sí que es cierto que, por ejemplo, en el 111 del Código Civil, por ejemplo, sí que al que ha engendrado un niño a través de una agresión sexual, el 111 ya nos prevé que no hay atribución de la patria potestad, ¿no? Pero, y a nivel penal, desde luego, en temas ya muy serios, como penas accesorias de agresiones sexuales, porque también ahora con la reforma del CSI se añadió como pena accesoria todo el tema de patria potestad, así como durante el tiempo de la condena, y de estar trabajando, por ejemplo, también con menores, pero bueno, lo que nos atañe, que es la patria potestad, sí se estableció, pero no es una privación, es algo temporal. No sé si te he contestado, Jennifer. Uy, perdón, sí, bueno, Sara. Muchas gracias, Nerea. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro, si no, bueno, ahora nos hace llegar otro mensaje. En esta misma pregunta, Sara mencionaba que qué derechos puede exigir el padre. Al menos estar informado sobre el estado y decisiones de la madre respecto al hijo tendría, ¿no? A ver, no va a poder
tomar esa decisión, pero sí que lógicamente dentro de la ordenación que va a persistir, de velar, porque, ojo, hay veces que se puede suspender la patria potestad y no las visitas, aunque son la cara de la cara de la misma moneda, pero hay veces que puede ser que se mantengan las visitas y no se haya suspendido la patria potestad, el ejercicio. En ese caso, desde luego, es claro que va a tener que seguir teniendo la información del menor. O sea, no significa que se ha muerto el padre, se ha evaporado. No. No. Además, decía que no le habían privado la patria potestad. En el auto se decía patria potestad compartida, pero el ejercicio para la madre. Bueno, exacto. La patria potestad le tienen que informar de todo. Exacto, se puede informar de todo. No podrá decidir nada, pero se puede informar de todo. Efectivamente. Muchas gracias. Pues continúo con la siguiente pregunta. Ahora paso a la pregunta de Miriam Rosavilla, que dice: ¿el juez resuelve igual la guardia y custodia compartida? Mi cliente se opone a ello, pero ha sido confirmada en apelación. ¿Perdón? Disculpa, es que no te he oído muy bien, perdón, ¿eh? Dice: el juez resuelve igual la guarda y custodia compartida. Mi cliente se opone a ello, pero ha sido confirmada en apelación. Cuando Y luego dices dice, cuando para dices futuros que, casos, ¿qué sentencias puedo citar? pero cuando dices que el juez resuelve igual la guarda compartida, ¿qué quieres decir? Pues es que yo entiendo lo mismo que vosotros. ¿Resuelve igual la guardia y custodia compartida? No lo Pero, sé. ¿qué está siguiendo? ¿El mismo caso anterior? No, esta es otra persona. Esta Vale, y yo, pregunta es de Miriam No, Rosavilla. no lo entiendo muy Miriam, acláranos, porfa, dinos A qué ver si nos lo puede necesitas para aclarar. ayudarte. Vale, pues la dejo aquí pendiente por si nos vuelve a poner, nos lo puede aclarar. Mientras tanto, voy a pasar a la pregunta de Lucrecia Valverde, que dice: buenas tardes y gracias por la ponencia. ¿Cabe interponer los procedimientos verbales de abuelos allegados cuando aún está tramitándose el procedimiento entre los progenitores? Sí, porque, quiero decir, son cuestiones independientes. Lo que sucede es que una cosa es poder y otra cosa es qué estrategia nos interesa, ¿no? Porque al final puede ser un poco un elemento distorsionador, depende en qué lado estemos, ¿no? Quiero decir, yo creo que quizás pudiera ser más prudente a que ya se termine el tema de familia, el tema de los progenitores y luego Ya veremos. Ya veremos. Sí que es cierto que igual la compañera se está refiriendo a un asunto en el que, por ejemplo, imaginémonos los abuelos maternos que se llevan mal con la hija y encima la hija se divorcia y dicen, joder, pues sí, antes no les veíamos porque nuestra hija por nuestro conflicto no ha querido que tengamos mucha relación con los nietos, ahora que se va a divorciar, ostras, todavía menos. Y entonces, en plan, deprisa y corriendo, voy y pido. Pero yo creo que no es sensato, en mi opinión. Salvo casos muy, muy, muy especiales, yo esperaría a ver qué pasa. Exacto. Tiene que ser que sean abuelos que no tengan relación ni con su propio hijo, que progenitor o progenitora, ni con el otro. Y que por lo tanto sepan que no van a ver a los niños y por lo tanto yo ya voy tirando y que me digan algo rápido. Claro, Lucrecia, fíjate que, por ejemplo, no sé tú, Ramón, pero yo, los casos que he tenido de abuelos, ha sido cuando, por ejemplo, ha habido un fallecimiento, que eso es como muy recurrente. Imagínate, la madre progenitora custodia, fallece y entonces el niño pasa a vivir con el padre, que era el no custodio, y los abuelos maternos quieren unas visitas. Eso es, digamos, yo por lo menos es lo que más he visto. Luego también he visto progenitores, o sea, un progenitor, por ejemplo, que con su madre se iba a matar y la madre o sea, este chico no tenía que repartir el tiempo con su pareja. No estaban separados, no estaban casados, pero estaban viviendo juntos, no estaban separados, pero sí que reparte el tiempo con la madre porque se llevaban fatal.
y la madre entiende que no le dejabas o coartaba la relación y de ahí que lo mete. Pero en paralelo es complicado porque date cuenta, Lucrecia, que al final si se lleva bien con el progenitor que se está divorciando, el abuelo o la abuela materna o paterna, en el tiempo de estancia va a estar con el hijo, va a poder estar con el hijo y con los nietos, ¿no? Ojo, que tiene su derecho y procesalmente es compatible. Otra cosa es que sea prudente y que sea aconsejable. Yo no te lo aconsejo, pero bueno. Muchas gracias. Voy a volver a la pregunta de Miriam Rosavilla, Sí, que nos hemos porque quedado así tiene, o como sea, apurados. faltaba el inicio, por eso no se veía el Ah, sentido, vale, porque son vale. como 3 por separado. Voy a volver a leer las 3 en orden, ¿vale? Lo dicho, si lo necesitáis me interrumpís y vuelvo a repetir. Lo primero que pone es: buenas tardes, sobre la guarda custodia compartida. Cuando se llevan mal los padres, igual se les otorga la guardia y custodia compartida, ya que al escuchar a las partes, alguno de ellos por despecho se opone. Y después era cuando ya decía: el juez resuelve igual la guardia y custodia compartida, mi cliente se opone a ello, pero ha sido confirmada en apelación. Y por último ponía: para futuros casos, ¿qué sentencias puedo citar? Vale, yo creo, Miriam, igual porque estoy intentando hablar rápido, que yo estoy intentando hablar rápido porque hablo mucho y entonces es como en poco tiempo quiero dar, me va más la cabeza que la lengua, ¿no? Pero lo que, mira, no ha sido posible técnicamente, perdonadnos todos en casa porque pues, los problemas del directo y en la siguiente webinar solucionaremos el problema tecnológico que hemos tenido, pero se os va a hacer llegar el material que había preparado. Hay, por ejemplo, te cito sentencias de justamente eso, ¿no? La mala relación per se no es, tú evidentemente puedes oponerte como causa, puedes emplearla como causa de oposición para que se instaure una medida compartida. En nuestra ley autonómica, directamente normativamente, dice que no impide. Pero sí que es cierto, por ejemplo, en nuestra audiencia provincial de Vizcaya, os cito una sentencia y luego hay sentencias del Supremo, hay de esta de Dolors Viña del 17 creo que es maravillosa, porque hay de cómo la mala relación sí puede suponer que una compartida no funcione y, por lo tanto, ir en perjuicio del menor y, por lo tanto, como el principio rector es el interés superior del menor, no establecerla, ¿vale? Ahí las tienes, las hemos citado antes y yo he ido rápido, pero tienes más en el material que se os va a entregar. A ver, lo que está claro es que en un momento dado, muy al principio, custodias compartidas pues no se daban o se daban muy pocas. Y esto ha ido sufriendo una evolución y la realidad es que ahora cada vez se dan más, no sé si ya estamos en más de un 50%, pero esta es la realidad. El 50% en total España, ¿eh? En Cataluña es pues muchísimo más, ¿no? Y los jueces y juezas cada vez más, la tendencia es a acordar guardas compartidas. Y lo que en un momento dado era, bueno, si hay violencia, no hay guarda compartida, ahora es, bueno, si hay violencia, bueno, sí, pero tiene que ser que afecte y que a la imposibilidad de coparentalidad y tal. O sea, estamos yendo hacia ahí, ¿eh? Pero es lo que dicen. Claro, al hilo de eso, Ramón, por ejemplo, nosotros ahora hemos empezado aquí, pero si sale bien, pues esperamos y estéis todos invitados a participar en eso que estamos haciendo, que es, por ejemplo, estudiar qué pasa en esas rupturas muy conflictivas cuando te establecen una compartida, pero su señoría se lo quita de en medio porque dice: la mala relación no va a impedir establezca una custodia compartida, pero oiga, realmente los niños están bien con los dos, ambos tienen habilidades parentales suficientes, ambos tienen un plan de parentalidad serio, pero tiene una conflictiva que la tienen que trabajar ustedes. Entonces se establece la custodia compartida y te derivan fuera a servicios sociales, por ejemplo, para trabajar la conflictiva, ¿no? Hay veces que se soluciona en esa intervención socioeducativa
y ya está. Y otras veces pues volvemos al juzgado una modificación para una custodia exclusiva. De todo esto, ¿qué lección sacamos? Que lo que ha dicho Ramón, la mala relación entre las partes, ojo, no vayáis como estandarte con solo eso, porque os pueden dar en el morro, ¿vale? Pero sí que sentencias hay. Cuando realmente tienes una conflictividad, que hay un nexo causal claro y un daño tangible en el menor, todavía hay sentencias, también actuales, que impiden la compartida. Sí, sí, sí. Pero bueno, hay que mirar, pues eso, ese rotring, ¿no? Hay que mirar el caso por caso y el ver si realmente se puede, o sea, se puede librar o no con esa causa. Muchas gracias. Voy con la pregunta de Pedro Valle. Dice, buenas tardes, muchísimas gracias por esta jornada tan interesante. Dice, tengo una duda. ¿Cómo afecta a una española con residencia británica una sentencia española si existe otra contradictoria inglesa? Y nos plantea el caso que dice, un matrimonio español se traslada a Londres, donde tienen 2 hijos, y se divorcian en Londres. La madre tiene la custodia y el padre se compromete a pagar todos los gastos de sus hijos menores, a proporcionarles una mejor vida, si les permite trasladarles a Madrid. Llegado aquí, inicia un proceso de modificación de medidas. El juzgado considera que es la primera y dicta sentencia con efectos desde presentación de la demanda, condenando a la madre a pagar 600 euros por hijo. ¿Sabéis qué Pero convenio aplica? ¿por qué considera que es la primera? Es que claro, es que aquí no... Me falta... Voy a ver por si hubiera puesto otra. Bueno, es que el tema internacional da para otra ponencia, ¿eh? Y además ahí tenemos a nuestra presi, que es, vamos, expertísima en Derecho Internacional y tenemos compañeros como, bueno, maravillosos. No voy a dar nombres concretos porque hay un montón, pero quiero decir que sí que de hecho hemos hecho el año pasado un curso de especialización en internacional porque, bueno, cada vez hay más elemento internacional presente en los procedimientos de familia, cada vez hay más legislación y cada vez eso también obedece a esa foto social que va cambiando. No sé si la pregunta pasa por los alimentos, que no es hoy el día, o pasa por las medidas personales, que sí es el día, no lo sé. Quizás igual si el compañero nos deja el nombre, Que nos envíen la pregunta y le nos envías la pregunta. Creo que era un chico el que ha preguntado, ¿no? Sí, Pedro. Pedro, pues quizás igual nos pasas la pregunta y gustosamente te la respondemos, pero es que así igual pisamos a otra persona y encima siendo internacional yo prefiero mirarla con tiempo, bien planteada, que por escrito siempre uno lo plantea más con más datos, ¿no? Vale, gracias. Bueno, deciros que son muchísimas las preguntas que han llegado, o sea, es inviable resolver las preguntas, de hecho estamos fuera de hora. Voy a decir una más, estoy siguiendo un orden, o sea, no estoy eligiendo ninguna por preferencia, estoy siguiendo el orden. Voy a decir ahora la de Llanos, pero bueno, deciros eso, que son muchas preguntas que tranquilamente puede haber 20 preguntas o más sin haceros contestar. la EAFA y venir a las jornadas y ahí intercambiamos. En las jornadas nuestras suele haber foro y es un momento maravilloso para intercambiar opiniones jurídicas, para también contrastar cómo se están haciendo las cosas en diferentes sitios. Tenéis que haceros de la EAFA. Perdona, que te he interrumpido, son Jennifer. Muchísimas las preguntas. Ya para cerrar la jornada voy a decir la de Llanos, que es muy cortita, dice tal cual. Y en el tema de mascotas, como cuando no hay niños, ¿qué se hace? Guarda compartida. Mira, y la respuesta ha sido muy rápida también. Bueno, eso es la preferencia, a no ser que haya algo... Hombre, ¿no? Tú te puedes oponer diciendo que la casa no reúne las condiciones, de hecho hay alguna sentencia que ellos que he buscado para precisamente daros herramientas para fundamentar, ¿no? De repente me llega una demanda y ¿cómo contesto? Ostras, me piden... Claro. Pues bueno, os he dado así algunos ejemplillos. O que el otro no tiene tiempo material por el horario para encargarse del perro, o sí, o que es un kamikaze, o... Efectivamente. De todas formas,
me da pena, Ramón, me imagino que a ti también, de verdad, que no es en plan Pasadnos las preguntas. Sí, pasando las preguntas que gustosamente las podemos contestar. Y luego, además, invitaros de verdad, porque, mirad, hoy además sí que tengo que decirlo, porque no está con nosotros una persona que para mí ha sido muy, muy importante en el ejercicio. Y una de las cosas que siempre me acuerdo, fue una de las primeras cosas que me dijo cuando le tuve de contraria y nos hicimos amigas y me doblaba en edad y yo iba acojonada, con perdón del taco, iba muy asustada porque era una institución en Bilbao, Pilar Gamboa, y me dijo, mira, los clientes van y vienen, pero los compañeros no. Y eso es importantísimo. Tenemos unas bases de datos maravillosas, tenemos inclusive vinculadas con la IA, que es algo fantástico, tenemos la revista de la EAFA, tenemos a Zembrano, tenemos a las jornadas, pero si una cosa es importante en el ejercicio es los compañeros, porque al final esto es muy bonito, pero también es muy duro, muy bonito, muy sacrificado y al final entre nosotros nos tenemos que cuidar. Y sí me gustaría cerrar esta primera experiencia piloto, que disculpadnos de verdad, de corazón, por este problema técnico. Yo como era una hora muy poquita para hablar de tanto, había preparado con sentencias de crack y me he quedado ahí con las ganas, pero bueno, se os va a hacer llegar. Mandarnos las preguntas. No sabemos si os los podemos responder, ¿verdad, Ramón? Una semana que estamos, sí. que estamos no pasa nada, pero en lo que se pueda. Pero de verdad, si os gusta el derecho de familia, es apasionante, es muy bonito y tenemos la suerte de ser todavía ese ejercicio artesanal, ser red y ser compañeros. Y aquí estamos, bienvenidos. Pues muchísimas gracias. Yo hablando en nombre de la abogacía joven y bueno, en nombre de los asistentes, que bueno, no pueden poner el micro, pero aparte de esas preguntas, ese listado de preguntas que me han hecho llegar, también hay muchos mensajes dando la enhorabuena por esta ponencia y las gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por escucharnos y por acercaros e interesaros. Y bueno, en nombre de la abogacía joven, un placer que hayáis estado aquí con nosotros y esperamos teneros pronto. Sí, el placer es nuestro. Acordaros que he ido otras 2, y 3 que hemos iniciado. Si esto va bien, venga, vamos a abrir este camino. Claro que sí. Pues muchísimas gracias a los dos y a los asistentes por estar aquí con nosotros y hasta pronto. Hasta pronto. Un Que beso a vaya todos. bien. Adiós.